Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al Centro de Innovación Docente de la Universidad del Desarrollo. Estoy muy emocionada por poder estar en Chile esta mañana, aunque yo me encuentre físicamente en Querétaro, en México, pero me da mucha emoción que la virtualidad nos permita tener este tipo de encuentros. Muchas felicidades a todo el equipo por organizar este evento que sin duda se ve maravilloso y que permitirá no solamente el intercambio de experiencias docentes, sino también de muchísima información que nos preparará y que les preparará para un nuevo semestre en esta modalidad o la nueva normalidad. Al igual que ustedes, yo soy profesora, como contaba Ana María, en el Tecnológico de Monterrey, y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una presentación y una ponencia acerca de una técnica didáctica que se basa en contar historias. Esta técnica didáctica llamada Digital Storytelling es algo que yo he aplicado en los últimos 14 semestres más o menos y que me parece que puede ser aplicada a cualquier licenciatura y a cualquier área académica porque lo que nos hace es conectar desde algo que nos permite compartir experiencias desde lo más profundo, que es nuestras experiencias personales. Voy a empezar a compartir la presentación y, a ver, muy bien. Entonces voy a empezar a compartir la presentación que hemos llamado Contar historias para aprender mejor, Digital Storytelling como técnica pedagógica para relatarnos, porque al final vamos a hablar del relato personal. Me gustaría comenzar invitándolos a hacer una primera reflexión. ¿Cómo es que las historias, particularmente las historias que más nos marcaron como primeros lectores o lectoras, nos conectan y nos entrelazan? Todos aquí tenemos diferentes especialidades y diferentes áreas pues de trabajo, de investigación, pero no importa si nos dedicamos a un área de ingeniería, de medicina, de comunicación, de narrativa, de cine, todos y todas aquí somos adictos a la ficción. Esa es una propuesta que yo hago siempre con mis estudiantes el primer día del semestre. A todos nos encantan las historias. Las historias es algo que genera como una especie como de fibra en las sociedades, en las comunidades, en los grupos y que puede ser aprovechado dentro de un aula académica como una oportunidad para conectarnos. Quiero que piensen y quiero que recuerden cuál fue la primera historia significativa de su vida. ¿Cuál fue la primera historia con la cual dijeron, esto a mí me gusta? Puede ser una película, puede ser un cómic, puede ser un libro, puede ser un cuento. En mi caso fue Mafalda. Los cómics de Mafalda, yo en casa de mis padres encontraba los cómics de Mafalda que eran todavía los pequeñitos, los antiguos, porque eran los de mi mamá cuando era pequeña. Y esas fueron las historias que a mí me hicieron conectar con este mundo ficcional y con decir, hay algo que pasa, que es un espacio como mágico en el cual nos insertamos cuando empezamos a compartir una historia, puede ser de ficción, pero también de no ficción. Las posibilidades que esto nos da son enormes, sobre todo porque podemos ir compartiendo con otros y con otras estas experiencias y sobre todo ir generando comunidad. Hay un libro precioso que leí recientemente, que me parece que está a punto de llegar a Chile, si no es que ya llegó, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, y ella ahí habla sobre la historia de los mundos, de los libros antiguos en la civilización y parte de una idea central que a mí me parece muy hermosa, que es que en realidad los procesos para compartir historias, por ejemplo, a través de los libros escritos, no empiezan ahí, sino empiezan desde la oralidad. Somos comunidades porque empezamos a compartir desde lo comunitario las historias que nos comparten y que nos hacen sentir mejor. Y desde ahí hemos crecido muchísimo. Entonces, esta posibilidad que nos da la ficción, pero también que nos da la propia construcción de historias es enorme. Y por supuesto, se puede disfrutar muchísimo también en entornos pedagógicos. Para eso, también los invito a pensar en el relato propio. ¿Qué características tiene mi propia historia? ¿Qué historia significativa tiene tu vida o lo que nos haya podido pasar de manera individual que al compartir con otros y con otras nos puede ayudar a conectar? De ahí se basa un poco la técnica didáctica que el día de hoy les presentaré y sobre todo la idea que tengo el día de hoy es poder compartirles ejemplos específicos y reales que han desarrollado algunos de mis estudiantes a lo largo de los semestres y también los efectos que eso ha tenido dentro de un salón de clases, sobre todo para compartir. Yo imparto materias sobre todo en el área de narrativa y de comunicación, sin embargo, esta técnica se puede aplicar para cualquier carrera, para cualquier clase, incluso para diferentes grados, no solamente se tiene que hacer
en el área universitaria, sino también hay muchísimos ejemplos que se han desarrollado de esta técnica, sobre todo en Estados Unidos, en escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Entonces, esta técnica de Digital Storytelling, primero comenzaré hablándoles un poco de qué se trata y las competencias que nos permite desarrollar e identificar. Después les compartiré algunos ejemplos específicos de mis estudiantes, con su autorización, por supuesto, y me gustaría también compartirles qué es lo que sucede en el aula o en el espacio educativo cuando nos permitimos tener este tipo de ejercicios. Muy bien. Primero me gustaría que consideráramos qué nos sucede al escuchar la historia personal de un colega, de un estudiante o de una persona cercana. No sé si han tenido la oportunidad de realmente tener espacios ya físicos con sus estudiantes. Nosotros apenas acá en México estaremos arrancando con un modelo más híbrido a partir de agosto. Sin embargo, ahorita, al igual que ustedes, nos tocó irnos a lo largo de la pandemia a casa. Y el poder de pronto tener clases con nuestros estudiantes desde sus casas, en un entorno que por supuesto permitía mucho mayor intimidad, pero también muchos mayores retos, fue muy interesante. El poder abrir las historias, qué nos está pasando, por ejemplo, ante la pandemia, es una oportunidad para compartir no solamente desde la sensación, sino también desde la experiencia. Y eso nos acerca y nos conecta con otros y con otras. Esta técnica, por supuesto, no es única para en temas de pandemia, es algo que, por ejemplo, el cine documental ha hecho toda la vida. Sin embargo, creo que es muy importante que podamos hacer una pausa y reflexionar sobre qué me pasa a mí, por ejemplo, cuando yo me cuento ante otros o ante otras. ¿Qué me pasa cuando escucho la historia de vida de otra persona, no solamente desde quién es, digamos como desde el efecto selfie, sino desde una estructura narrativa? ¿Cómo es que puede cambiar la interacción? Yo tengo la sospecha, y siempre se lo comparto a mis estudiantes, que formamos amistades desde que puedo escuchar la historia de otro y de otra y yo compartir mi historia también. Eso es lo que nos conecta como comunidades y como tejidos. Y por supuesto, con la llegada de la red y de la web 2.0 y de la convergencia cultural, este efecto se ha multiplicado. Vamos a hablar ahora de la técnica específica, cómo funciona y de qué se trata. No hemos encontrado una técnica, nombre, una traducción específica al español, por eso es que la dejo en inglés, porque en inglés es mucho más común escuchar esta técnica, que es Digital Storytelling, que yo traduzco un poco libremente al español como narrativas digitales en video. ¿Y de qué se trata? Como técnica, como forma de producción, es un formato que permite que cualquier persona con acceso a la red, porque estamos hablando aquí de una técnica digital, pueda compartir elementos de su vida con otros lectores y lectoras. Pensemos cómo éramos antes del 2002, que es, digamos, la llegada de la web 2.0. Antes de esta socialización a la cual estamos ya absolutamente acostumbrados ahora, desde las redes sociales y los medios digitales, antes de eso, compartir era un evento o una posibilidad que físicamente necesitaba que hubiera otra persona frente a mí. Pero cuando llega la red 2.0 y cuando la web 2.0 y cuando empezamos a tener estas posibilidades de interacción, primero a través de los blogs escritos, antes de que llegaran las redes sociales, antes de Facebook, teníamos los blogs. Y estas posibilidades de compartir y de leer las historias de vida de personas que quizás no estaban en mi ciudad o en mi país, y que además yo pudiera dejarles algún comentario y que pudiéramos empezar desde ahí a generar conexiones, fue sumamente poderosa. De nuevo, el día de hoy estamos muy acostumbrados y acostumbradas a compartir de manera diaria en diferentes redes sociales y en diversas maneras, y ahora ya tenemos hasta TikTok y bailamos y tal. Sin embargo, esta técnica, específicamente la de Digital Storytelling, lo que hace es que a partir del surgimiento de la red y de la convergencia cultural de la que habla tanto Henry Jenkins, empezamos a ver como diferentes medios y diferentes plataformas que antes eran sumamente caras, por ejemplo, los medios que nos permitían producir historias cinematográficas o historias documentales, de pronto empiezan a bajar de precio y empiezan a ser mucho más asequibles. Y además, ahora tenemos una plataforma que es la red que nos permite compartir con otros y con otras lo que nos sucede de manera cotidiana. Esa combinación en donde de pronto los medios de producción se vuelven más asequibles y las posibilidades de compartir se vuelven mucho más globales, explotan algo que en la convergencia cultural es muy interesante, pero que nos permite romper con los esquemas tradicionales de producción, porque de pronto, ahora, cualquiera que tenga acceso, por ejemplo, a un teléfono celular puede hacer una película. O cualquiera que tenga acceso a la red puede contar su historia y también desde ahí podemos compartir, por ejemplo, nociones periodísticas, nociones cotidianas, incluso también nociones académicas. Pensemos lo que hubiera pasado con esta pandemia si en lugar de que hubiera ocurrido en el 2020, hubiera ocurrido en, no sé, 1980.
probablemente no tendríamos las ventajas que tenemos el día de hoy para continuar no solamente nuestros ejercicios académicos, sino también de socialización y de compartir y de conexión con otros y con otras. Entonces, la técnica de digital storytelling, que es, y como ahorita veremos, la producción de videos y de ejercicios creativos que permiten contar mi historia, se vuelve exponencial a través de la llegada de la web 2.0. Hay una colega mía en el Departamento de Medios y Cultura Digital, una doctora que yo admiro muchísimo, la doctora Noemí Lugo, que escribió un libro que pueden encontrar en Amazon, en Kindle, ahorita mismo, que se llama Continuidad y rompimiento en la narrativa, en el 2012. Y ella utiliza este libro, es una gran investigadora sobre todo de temas de narrativas transmedia y transalfabetización, les recomiendo mucho que la investiguen. Ella en este libro nos habla de la definición de digital storytelling como usar medios digitales para crear pequeñas historias en audio y video generalmente conectadas y usualmente sobre la propia vida, pero también como formas de denuncia, de protesta y de propuesta. Como forma, como formato, es lo que el día de hoy podríamos hablar como una especie de haiku, como de soneto digital, y tiene esta conexión entre la confesión, la autenticidad del documental, porque yo me revelo ante ti cuando cuento mi historia, pero también, por supuesto, incluye muchos elementos, por ejemplo, de escritura creativa. Este tipo de plataformas o de técnicas retan la distinción tradicional entre la producción profesional, ya no tengo que saber de cine, ni cursar una carrera de narrativa, ni de literatura, ni tal, junto con lo amateur. De pronto cualquiera puede contar su historia y todos y todas estamos autorizadas para hacerlo. Y esto, por supuesto, nos ayuda a resignificar la relación productor, consumidor, lector, lectora. Empezamos a encontrar más historias personales en la red y eso genera comunidades de personas que quizás ya no están físicamente en el mismo espacio, pero que sí pueden conectarse en otros espacios virtuales. El digital storytelling como técnica no surge como una oportunidad necesariamente educativa, surge más como un espacio de escritura creativa, por llamarlo de alguna forma, como un espacio de expresión. Sin embargo, se ha notado que el uso de esta técnica en espacios educativos tiene impactos maravillosos. Fíjense, al enseñarse, el digital storytelling permite incrementar, por ejemplo, habilidades de alfabetización digital. Cuando lo utilizamos como una técnica que podemos utilizar dentro de nuestras clases, también estamos ofreciendo oportunidades para aprender más sobre cómo comunicarnos en la red, cómo hacerlo de manera consciente, cómo salir del efecto selfie y irnos a una estructura narrativa, que ahorita iremos un poco más hacia allá, pero sobre todo ligadas a un ejercicio individual de expresión y de comunicación. Tiene esta, digamos, como mezcla entre la magia de lo poético, de de relatarnos, junto con ciertas estructuras, por ejemplo, de 3 actos o ciertas estructuras que son bastante más conocidas en el guionismo, que nos ayuda a combinar el arte de contar una historia con mezclarla con otros elementos, por ejemplo, fotografías, animación, texto, audios, hipertextos. Podemos empezar ya a trabajar con las posibilidades que nos ofrece la red, por supuesto video, y además ofrece la oportunidad de que sea interactivo. Lo más importante es contar de la manera más efectiva posible una historia que sabemos que se va a compartir en un nuevo medio, y eso tiene ciertas dinámicas específicas asociadas. Ojo, ya sé que ahorita estoy haciendo mucho énfasis con el tema de las herramientas, sin embargo, como verán más adelante, lo más importante de este ejercicio, que nos puede servir como una actividad rompehielos o como un proyecto final, es decir, se puede hacer tan acotado o tan largo como cada quien necesite, es que no se trata de la producción, se trata de la historia y se trata de aprovechar los medios digitales que ya tenemos para entonces poder compartir en nuevos espacios quiénes somos, cómo nos sentimos y cómo hemos cambiado a lo largo de la historia o a lo largo de una historia personal. Esta estructura, por supuesto, no es nueva. Hay algunos espacios que les recomiendo y que les dejo aquí como lugar si quieren conocer un poco más acerca de en dónde encontrar recursos, sobre todo ya como técnica de aprendizaje, que me parecen muy interesantes, particularmente, como decíamos, como técnica que nos permite avanzar sobre la alfabetización digital, también trabajar sobre lenguajes narrativos específicos, que puede ser otra oportunidad para compartir, y por supuesto, para desarrollar competencias de comunicación y escritura. Estos ejercicios resultan muy atractivos para nuestros y nuestras estudiantes, por lo tanto también pueden ser espacios en donde podemos aprovechar, por ejemplo, para desarrollar técnicas de, de narrativa o de comunicación escrita, de comunicación oral, este tipo de temas que son tan importantes y que nos permiten también desarrollar otro tipo de competencias como de pensamiento crítico, por ejemplo, se pueden aprovechar estos ejercicios para ello. Les recomiendo particularmente 2 espacios de aprendizaje. El primero es el Story
Center, en donde Dana Lachi, una investigadora de la Universidad de California en Berkeley, ha trabajado muchísimo en este tema y además tiene ya un repositorio de diferentes ejercicios de digital storytelling que han llevado a cabo no solamente en grados de profesional, sino también en grados de secundaria y preparatoria, que tiene un repositorio muy interesante. Si lo buscan como storycenter.org, ahí lo van a encontrar. Y también hay incluso una publicación del propio Tecnológico de Monterrey, que ahorita si quieren les puedo hacer llegar también a través de Ana María, en donde se ha desarrollado esta técnica, como incluso también vienen ahí ejemplos de diferentes docentes del Tecnológico de Monterrey, pero también viene un poco más desglosada cómo se puede aplicar en diferentes contextos, cuáles son algunas aplicaciones que podemos recomendar a nuestros estudiantes para hacerlo, etcétera, que es el Observatorio del Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, me interesa ir un poco más hasta lo que nos sucede con la técnica de aprendizaje del digital storytelling. Fíjense bien, ante una sociedad en la que constantemente estamos narrando en el espacio público y conectado, vale muchísimo la pena, sobre todo en espacios de pandemia y de aislamiento y en esta nueva normalidad en la cual nos encontramos inmersos e inmersas. ¿Qué lugar tiene la narrativa personal y digital? No solamente en espacios educativos formales, sino también incluso informales. Sí hay algo que, por ejemplo, en las escuelas, las universidades, los centros educativos podamos hacer respecto a las competencias de nuestros y nuestras estudiantes como narradores, como espectadores, como comentadores, porque algo sucede y hay una especie como de magia que pasa y ahorita lo verán un poco más adelante cuando compartimos estos espacios. Y sobre todo, también haciéndose cargo de cómo poder distribuir sus propias narrativas y las de otros y las de otras. Va más allá de solamente cómo aprender a producir y también se convierte en un espacio de cómo leo, cómo recibo la historia de otro y de otra. Y eso cómo me genera, sobre todo, empatía. Y eso es algo que es importantísimo y que nos permite además generar espacios en nuestros salones de clases, que si bien a veces no estaremos físicamente compartiendo, porque pues evidentemente ahorita eso se complica, sí podemos generar desde ahí un tejido que nos permita conectar y entonces hablar del tema que tengamos que hablar. Pueden ser geografía, matemáticas, ciencias, biología, narrativa, no importa. Si tenemos un grupo, y esto ustedes lo saben muy bien, si nuestro grupo de estudiantes se siente integrado, si hay esa magia que sucede cuando hay un grupo que se lleva bien, que conecta, que se comparte desde la empatía, ahí hay muchísimas posibilidades de aprendizaje y sobre todo de compartir. Dado que la escuela educa en el sentido más amplio y es un lugar en donde nuestros jóvenes aprenden comportamientos sociales y actitudes y expectativas y valores y normas, la narrativa digital tiene que tener un lugar en estos espacios. De nuevo, no importa el tipo de asignatura a la cual estemos impartiendo en ese momento, esta técnica nos puede servir, por ejemplo, como actividad rompehielos al inicio del semestre o al inicio del periodo para conectar y para compartir y para saber quiénes somos y dónde estamos. O incluso se puede llevar más allá y conectarlo con algunos de los temas que estamos viendo en clase. Pero sobre todo, haciéndonos cargo y haciendo mucho énfasis en lo que va a suceder también cuando se comparten estas historias. No solo cuando se producen, sino también cuando se comparten. Hay muchas investigaciones al respecto de la estructura narrativa del digital storytelling como una técnica de aprendizaje. Esto, por supuesto, no es nuevo, no es único. Un ejemplo es el de la doctora Ben Mayor, en el 2008. Utiliza la producción del digital storytelling en su clase de Latina Studies en Estados Unidos. Y ella, fíjense, considera que es una pedagogía fija de las nuevas humanidades, relacionada, pero sobre todo integrada de manera interdisciplinaria con el pensamiento crítico y la práctica creativa. Es un ejercicio que nos permite libertad en el cómo me relato ante ti, ante otros y ante otras, pero también me obliga a repensar cómo estructuro una historia, qué elementos voy a poner, cuáles son los elementos de fotografía, de música, de video que puedo integrar para que entonces mi historia, y voy a utilizar aquí una metáfora, sea más historia todavía, ¿no? Para la doctora Ben Mayor, realizar una historia digital involucra las habilidades de, fíjense, conceptualización, escritura, performatividad, porque de alguna manera yo me muestro ante otros y ante otras, selección, creación de imágenes, por supuesto, la estética visual, integración y significación. Tanto el producto como el proceso del digital storytelling empodera a nuestros estudiantes para encontrar sus voces y para hablar. Y esto es muy importante porque si podemos generar espacios educativos que tengan estas posibilidades, tenemos un espacio educativo asegurado para hablar de muchos otros temas, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de temas, por ejemplo, como el racismo, como desventajas académicas, como el lenguaje. Estos ejercicios nos permiten conectar de una manera más profunda. Ok, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer para...
Estoy compartiendo diferentes pantallas, de pronto los pierdo. ¿Cómo le hacemos para generar esto? Bueno, ya que vimos un poco las ventajas que tiene el digital storytelling, me gustaría recomendarles y compartirles cómo es que dejo yo este ejercicio para mis estudiantes. Literalmente les quiero regalar las instrucciones con las que yo trabajo para que después podamos ver algunos ejemplos y ver también lo que sucede en el salón. Hay aquí otro recurso que me parece muy importante compartir con ustedes. Joe Lambert en el 2010 publica algo que se llama el Digital Storytelling Cookbook, que ya veo aquí en los comentarios que nos están apoyando desde el Centro de Innovación Docente para ir poniendo las ligas. Muchísimas gracias. Este manual, de alguna manera, nos habla de algunos pasos que podemos seguir para construir esta historia digital, esta digital storytelling. Y él, por ejemplo, se puede hacer de muchísimas formas y por supuesto ustedes son expertos y expertas en esto también, pero él nos recomienda, por ejemplo, así como la doctora Benmayor nos hablaba de que el proceso de construcción del digital storytelling es casi tan importante como la historia misma, nos recomienda, por ejemplo, seguir estos 7 pasos al momento de producir la historia, ¿no? Por ejemplo, 1, hacerte cargo de tu punto de vista. Como productor, como productora, como escritor, como escritora, hacerte cargo de tus emociones. Ojo, esta técnica, lo más difícil es pasar de lo que yo llamo un selfie, es decir, quién soy yo hoy y cómo me siento, que es lo que estamos viendo generalmente en redes sociales, a construyo una historia, hay un arco narrativo, hay un lugar donde empiezo, una cosa que me sucede, reflexiono de esta y después veo cómo me siento después. Escribe el momento, observa tu historia, escucha tu historia, después la ensamblas y la compartimos. Estos 7 pasos que pueden parecer pues muy evidentes o muy obvios, a la hora de producirla, en realidad sí es muy importante hacer un énfasis en cada uno de estos, sobre todo porque eso nos permite ir más allá. Y quizás de pronto, a partir de, por ejemplo, una pregunta detonadora que puede ser cómo elegiste tu carrera o cómo elegiste tu licenciatura. Ahí podemos encontrar muchos espacios para conocer mucho más y mucho mejor a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes desde su historia de vida. Entonces ya no es estudiante que ahora participa en la licenciatura de comunicación o de medicina, sino una persona que le han pasado ciertas cosas, que ha reflexionado sobre otras y a partir de eso elige una carrera. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Sé que ahorita está un poco abstracto y lo verán con algunos ejemplos específicos, pero en realidad el observar también el proceso, no solamente la historia como tal, que es muchas veces lo que pasa con nuestros estudiantes, por lo menos con los míos, se quieren ir a la producción directamente y creo que es importante aprovechar, ¿no?, los diferentes pasos de esta técnica. Nos ayuda también a reflexionar después sobre qué me pasa a mí cuando escribo o cuando escriba. Veo que ya están poniendo algunas preguntas aquí en los comentarios, con muchísimo gusto las retomaré, nada más quisiera irme directamente a los ejemplos y ahorita regreso a sus preguntas. Muchas gracias. También Joe Lambert en este Digital Storytelling Cookbook, que es maravilloso y les recomiendo, nos habla de las 4 Cs y esto a mí me parece fundamental cuando dejamos la instrucción para nuestros estudiantes. Joe Lambert nos dice, primero, establecer un universo inicial, un contexto en el que todos comprendamos qué es lo que está sucediendo. 2, enfaticemos un acontecimiento imprevisto. Esto en el mundo del guionismo se llama el incidente incitador. ¿Qué pasó? ¿No? Estaba yo en mi casa y de pronto llegó una pandemia, ¿no? ¿Cuál es el incidente incitador que me lleva a contar esta historia? 3, continúa con la narración de las acciones derivadas del incidente incitador, ¿no? ¿Cuál es el cambio al que me lleva este incidente incitador? Llegó la pandemia y de pronto tuve que empezar a tomar todas mis clases en línea y no sabía cómo hacerle y tuve que cambiar mi espacio físico y, ¿no? O sea, ese incidente incitador, ¿a dónde me lleva? Y luego lo más importante, finalizar, por ejemplo, con una situación específica que nos ayude a reflejar el aprendizaje adquirido en esa experiencia, sobre todo porque eso nos lleva a una conclusión. Y si yo te puedo contar a ti dónde estaba, qué me pasó, cómo me obligó a desplazarme a ese evento y después cómo soy distinta, ahí hay un arco narrativo, ahí hay una historia y esa historia significativa me va a ayudar no solamente a reconocerlo yo en mí misma, sino también a que tú me aprendas con H, ¿no? De esa manera. Esta estructura narrativa, este arco, es lo que más trabajo les cuesta a nuestros estudiantes y ahí es donde el proceso de asesorías para hacer esta técnica viene muy bien. Sin embargo, también es un proceso que se disfruta mucho. La técnica de Digital Storytelling que yo aplico como proyecto final de mi materia, de una de las materias que imparto, y que he hecho en diferentes modalidades y ahorita les mostraré algunos ejemplos. Algo que yo valoro mucho cuando dejo esta técnica es
compartir las instrucciones que ahora les mostraré y después pedirles una asesoría a mis estudiantes. No acepto proyectos si no han tenido por lo menos una asesoría individual conmigo. Y entonces cuando vienen a la asesoría ya traen la historia en mente y ahí muchas veces lo que quieren es llegar directamente a la conclusión y hay que ayudarles a hablar de dónde estabas, qué pasó y cómo eres distinta o distinto a partir de eso que te pasó. Ese arco narrativo no solamente ayuda para que la producción sea mucho más potente, porque además queremos historias que sean cortas, no necesariamente muy largas, ahora lo veremos, sino también ahí en ese espacio de asesoría hay muchísimo aprendizaje y mucha conexión con nosotros como docentes, pero también entre ellos y entre ellas. Y esto también nos ayuda a volver a las competencias de conceptualización, de pensamiento crítico, de desarrollo de competencias de narrativa en general. Fíjense bien, les voy a compartir literalmente las instrucciones que yo les dejo a mis estudiantes, sobre todo porque quiero que vean a partir de estas instrucciones qué es lo que ellos y ellas logran producir. Entonces, por ejemplo, aquí les dejo unas instrucciones que son para la próxima clase o en el tiempo que ustedes determinen. Deben realizar un ejercicio de digital storytelling y narrativa personal. Debe contar, fíjense, una historia significativa que nos permita conocerte mejor. Estas historias serán públicas porque estamos hablando aquí de una técnica de digital storytelling. Entonces, también el hacer responsables a nuestros y nuestras estudiantes de que se va a compartir en la red los obliga y las obliga a tener como mucha noción de qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Me hago responsable también de mis palabras. Algunas indicaciones un poco más técnicas que ayudan mucho para que también este ejercicio no sea simplemente un ejercicio de escritura creativa y ya. 1. La duración no puede ser ni menor ni mayor a lo establecido, de 2 a 3 minutos como máximo. 2. Juega con recursos narrativos. Por ejemplo, juega con el tipo de narrador. Puedes incluso meter algunos elementos de autoficción con el formato. Sé muy creativo, sé muy creativa, ¿no? Todos los videos deben de contener la voz del estudiante que lo está haciendo, porque la voz puede ser el hilo conductor que además otorga como algo de autenticidad, esta carga que tiene el documental, ¿no? Para quien lo produce. Imágenes adicionales a las del video, por ejemplo, fotografías o animación o texto. Ahí los invito y las invito a que sean lo más creativas posibles también desde lo estético, ¿no? Pueden usar material ya existente, por ejemplo, como tipo collage, siempre y cuando lo citen adecuadamente. Y esto es lo más importante. Esto no es una presentación o un selfie, es una oportunidad para elaborar en una anécdota o historia de vida que permita conocerles mejor. ¿Qué te sucedió, por ejemplo, para elegir tu carrera? ¿Por qué ese viaje fue tan importante en tu vida? ¿Cómo has vivido la pandemia? Etcétera. Trato de poner algunas preguntas detonadoras, pero también he aprendido a lo largo de los semestres que dejarlos un poco más en libertad les obliga también a pensar en qué historia significativa realmente es la que está rondando adentro de ellos y de ellas. Y es una oportunidad maravillosa también para hacer una pausa y revisarlos. Algunas otras indicaciones que les dejo siempre es rescata experiencias y vivencias específicas. La pregunta detonadora, como decíamos ahorita, como lo más importante. Hablar de que el digital storytelling es una oportunidad de hacer un relato de transformación. Esta técnica nos ayuda a que diferentes estudiantes nos cuenten sus vivencias, sus entornos, sus percepciones. Más allá de reportarlo periodísticamente, es cómo lo estás viviendo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo eres distinto? ¿Cómo eres distinta? ¿No? Recupera la memoria y la experiencia. Y, por supuesto, en la parte más visual, la atmósfera. ¿Qué planos, detalles, secuencias funcionan para la ambientación? ¿Qué música conviene incluir? ¿Qué elementos vas a poner que no interfieran con tu voz? ¿Qué elementos digitales vas a combinar? Etcétera. Vemos algunos ejemplos en clase, los dejo que produzcan, tenemos asesorías y luego volvemos al salón y las observamos. Y a continuación me gustaría mostrarles algunos ejemplos de los proyectos para que vean el tipo de producciones que hacen, sabiendo que esta no es una clase de producción, no son estudiantes que hayan tenido en muchas ocasiones recursos, incluso de laboratorio para realizar estas producciones, particularmente los que se han hecho a lo largo de la pandemia, y que sobre todo enfatizamos el tema de la narrativa. Entonces, tomándose en cuenta, y por supuesto les pedí autorización a algunos de mis estudiantes para mostrarles estos proyectos, me gustaría compartir el primero, que se llama El globo que me regalaste, y es de un estudiante que se llama Aura. Entonces voy a compartirles este proyecto. A ver. Y lo comentamos después. Yo tenía 3 años. Era Día de Reyes y en mi escuela lo celebrábamos lanzando un montón de globos al cielo.
¿te acuerdas? Mi mamá te pidió comprar un globo para que yo lo llevara. Y claro, me compraste el más hermoso que mis ojos habían visto. Un globo enorme en forma de Blancanieves, mi princesa favorita. Llegué a la escuela sosteniendo mi globo, el más bonito de todos porque me lo habías dado tú. Pero llegó la hora de soltarlo, y no entendía por qué debía de dejarlo ir. Lo solté con gran dolor, y no lloré ni una lágrima hasta que estuve a solas con mi mamá. Quería mi globo de Blancanieves de vuelta, el que tú me habías regalado. Yo tenía 16 años. Disfrutaba de la música, de mis amigos, mi primer novio, todo era color rosa. Muchas cosas llenaban mi corazón de vida y felicidad, pero sin duda, lo más importante para mí eras tú, la persona que más he amado y admirado, mi maestro de vida, quien me enseñó la belleza de la música, del cine y del teatro, quien impulsó cada uno de mis sueños y me enseñó a apreciar todos los regalos de la vida. Aquellos días en que no podíamos vernos, siempre me recordabas que por lo menos veíamos la misma luna. Eso nos mantenía unidos. Todo era increíble a tu lado. Hasta que un día te enfermaste. No supe qué hacer. Me sentía tan impotente al ver cada kilo que perdías, todo el cabello que soltabas. No podía reconocerte. No entendías mis palabras. Tenía que me olvidaras. Te pedía que lucharas. Pero a esas alturas ya no podía más. No supe qué hacer. Me aferré a ti como me aferré a aquel globo de Blancanieves que años atrás me regalaste. Te amé con toda mi alma, pero eso no fue suficiente. Tenía que soltarte, tenía que despedirme de ti. Y así, un 29 de febrero de 2016, te fuiste. Pasó un 28 de febrero de 2017 y al día siguiente fue 1 de marzo, pero no fue 29. No podía recordarte. Me seguía aferrando a mis recuerdos de ti. Fue 2018 y después 2019. Y por más que físicamente te había soltado, mi corazón no estaba listo. Yo tenía 20 años y por fin fue 29 de febrero, pero ahora de 2020. Ese día te solté, papá. Ese día volteé atrás, a ese pasado que tanto me atormentaba y di las gracias. Me di las gracias por haber visto tanta belleza en las cosas más simples, por amar aún temiendo las despedidas, por permitirme soltar cuando yo estuviera lista. La vida me regaló un 29 de febrero para recordarte, decirte que te amo y agradezco cada instante que viví a tu lado. Ahora suelto el dolor que tu partida me causó y atesoro con gran amor toda la vida que me regalaste. Te amo, papá. Gracias por el globo, por enseñarme a soltar. No te preocupes más. Tu luna, Aura. Ok, este ejercicio de Digital Storytelling se realizó durante la pandemia y sobre todo durante el principio de la pandemia, es decir, no había posibilidades de acceder a centros de medios, laboratorios, producción, y entonces, si se fijan, la técnica tiene la voz de la estudiante, una estructura narrativa muy clara, que además es una estructura narrativa circular, porque empieza donde termina y tiene la metáfora del globo y tal. Sin embargo, lo visual lo resolvió de una manera muy creativa a través de texturas y lo hizo todo con su celular. Este es un primer ejemplo. Me gustaría mostrarles ahora otro. Ay, perdónenme, es que los tengo todos abiertos. Les voy a mostrar otro sobre, bueno, ya verán ustedes de qué se trata, y quiero que se fijen también en la técnica. Desde el momento en que cambié mis tardes de juego por horas y horas de dibujo, me di cuenta de una cosa: fue amor a primera vista. Le dediqué mi cuerpo y alma, y me pasaba la vida viendo y leyendo esas historias de fantasía heroica y ciencia ficción
que encenderían la chispa necesaria para imaginar y plasmar en papel mis propias ideas. Como un niño de 4 años, nunca me imaginé el final de esta historia. Solo me veía alargándola con el grafito de mi lápiz barato. Y por lo mismo, todo el tiempo dibujaba. Me sentaba horas y horas a practicar hasta el cansancio. No porque competir me llamara, sino porque la pasión me llamó. El dibujo me pidió dar más de mí. Entonces le entregué todo. Eso es lo que haces cuando algo te hace sentir tan vivo como él me hace sentir a mí. Además, luego vendría a regalarme mucho más. Luego de 11 años, mi vida tomó un rumbo totalmente diferente. Gané mi primer concurso de dibujo profesional y fue ahí cuando supe que si realmente me esforzaba, podría lograr lo que me propusiera. Entonces, sin pensarlo, me inscribí a la Escuela de Artes. 6 años de mi vida en donde me moldearon y enseñaron las bases para crear. Ahora con técnica y herramientas. 6 años en donde me enseñaron la importancia del arte en el mundo y en la vida misma. Al final, no todo fue color de rosa. Cuando llegó la época universitaria, también le hicieron las dudas, el miedo me invadió y me hizo ser uno de esos tontos que pensaba que del arte no podría vivir. Me convencí de que hacía lo correcto al dejarlo de lado, que podría sobrevivir sin él. Veía como algo fácil tomar la ruta que me dejaría algo para vivir, sin pensar que traicionaría no solo al dibujo, sino también ese pequeño que creía que podía lograr lo que él se propusiera mientras compartiera su vida con él. Entonces, la respuesta llegó. Elegir el camino fácil muchas veces se torna en lo más difícil, porque vivirás con ese sentimiento de que te arrancaron algo. Me siento feliz de estudiar arte digital. La verdad es algo curioso, pues a pesar de ello, aún no sé con exactitud a qué quiero dedicar mi vida, pero de algo sí estoy seguro. Jamás te podré soltar. Gracias, dibujo, por ser mi compañero de vida, por estar en las buenas y en las malas, y sobre todo por enseñarme una de las lecciones más valiosas de la vida, a creer en mí. ¿Qué mejor forma de honrar a ese niño que convirtiendo sus sueños en metas? Muy bien, ese fue un segundo ejemplo sobre cómo uno de nuestros estudiantes, que además debo compartir que estaba enfermo de COVID cuando realizó este proyecto, y entonces además es un proyecto muy especial para mí, él lo resolvió todo mientras dibujaba, ¿no? Que bueno, pueden ver además que es un estudiante de animación y arte digital, y entonces tenemos su voz como hilo conductor de la historia y nos cuenta un arco narrativo, no nos dice yo soy Mau y dibujo, tiene un arco narrativo específico y mientras tanto lo que estamos viendo es cómo va haciendo un dibujo, cómo está haciendo una ilustración, que además es una ilustración metafórica, ¿no? Porque es él de niño viéndose a él de grande dibujando y es una forma muy particular para hacerlo. Veo aquí que preguntan, ¿cuánto tiempo es recomendable que sea cada video? De 2 a 3 minutos. Bueno, ese es el ejercicio que yo les doy, por supuesto ustedes lo pueden hacer de la manera que consideren, pero de 2 a 3 minutos no más. Si les das más tiempo, lo hacen de 15 minutos y no es un documental, es una técnica para contar una historia. Ahora, claro que estarán pensando, oye, estos proyectos se ven súper profesionales y ¿cómo le hacemos? ¿Y qué pasa si mis estudiantes no tienen herramientas de producción o de animación o de comunicación? Les quiero mostrar otro ejemplo, que este tiene una particularidad, que lo hizo un estudiante en PowerPoint. Este video que van a ver está hecho en PowerPoint y se los pongo particularmente porque creo que la historia está muy bien construida y la parte de producción no necesariamente pesa. Entonces les voy a compartir ahora este proyecto que se llama ¿Cómo dejé de ser un idiota? Este soy yo. Bueno, en realidad no, porque en la vida real soy mucho más guapo. Pero imaginemos que este soy yo. Así que este soy yo hace como 5 o 6 años. Y esta edad es importante para contar la historia de cómo dejé de ser un idiota. Así que, volviendo al pequeño yo, pues verán, en ese entonces yo no era la persona más inteligente del mundo. Me la pasaba viendo la televisión todo el día, y bastaba con que alguien dijera la palabra libro para quedarme terminantemente dormido. En ese entonces tenía la costumbre de hablar por internet con una amiga que vivía en otra parte del país, y yo estaba desesperado por impresionar a esta amiga, pero no sabía por qué. Esa era la clase de idiota que yo era.
De cualquier manera, un día a una maestra se le ocurrió regresarme una tarea diciendo que yo escribía muy bien. Fue entonces que vi la luz. Y fui con esta amiga y le dije, ah, sí, soy escritor. A lo que ella respondió entusiasta, ay, ¿a poco? ¡Qué padre! Mándame algo que hayas escrito. Ah, sí, ahorita. Así que procedí a escribir un cuento. Ahora bien, recientemente leí algunas de esas primeras narraciones y me cuesta trabajo describir lo basura que eran. No pude evitar preguntarme qué había dentro de mi cabeza a esa temprana edad mía. Nada, probablemente. Nada bueno, al menos. Sin embargo, mi amiga dijo que era un muy buen cuento y que debía seguir escribiendo. Así que eso hice. Y ella siempre me echó porras. Tanto tiempo estuve escribiendo que en mi estupidez me creí mi mentirita del escritor. Y supuse que como escritor debía ver menos televisión y leer más libros. Así que desarrollé un hábito de lectura y descubrí que no era un hábito particularmente molesto. Después de docenas de libros, mi estupidez comenzó a apagarse. Un poco. Me di cuenta de que no era un escritor. No todavía, al menos. Pero querer serlo me ayudaría a vencer mi idiotez. Así que lo adopté como mi primer sueño. Al final, pues esa amiga no me hizo caso. Pero ya no soy un idiota, lo cual es agradable. Este proyecto, les decía, está hecho en PowerPoint. No tiene ninguna, digamos, ayuda de laboratorio, de producción o tal. Sin embargo, como pueden ver, es muy similar al anterior en cuanto a las dos historias de cómo estos estudiantes al final decidieron la licenciatura y la carrera que quieren estudiar a partir de historias significativas puntuales. Y es la voz, ese poder como confesión, ese acercarnos a lo auténtico de la persona desde su historia de vida la que nos permite compartirlo, ¿no? Me gustaría mostrarles muchísimos proyectos porque tengo muchísimos. Sin embargo, quiero ir a algunas de las cosas que suceden cuando hacemos este ejercicio, porque el ejercicio no solamente es el proceso, como veíamos, o no solamente es el proceso y la parte de asesorías, sino también lo que nos pasa cuando lo compartimos. Al momento de compartir estos proyectos en clase sucede algo mágico, algo como que conecta y eso permite de alguna manera como una especie de tejido particular en cada grupo. Y eso es lo más bonito del proyecto, creo yo. Les voy a poner aquí algunas citas específicas de nuestros estudiantes, de mis estudiantes, a partir de la reflexión, porque vale la pena decir que además del proyecto, les dejo también que me hagan una justificación escrita a manera de conclusión, con algunas preguntas guía que me lleven a saber qué les pasó a ellos y a ellas al momento de realizar este proyecto, ¿no? Por ejemplo, lo van a reconocer porque es de Aura, ¿no? La cita es bastante larga, me voy a conectar sobre todo en la última parte. La mayoría de los comentarios, nos dice Aura, que recibí fueron de mucha nostalgia y amor, pero el otro comentario que llamó mi atención fue el del novio de una amiga, quien también perdió a su padre. Me comentó por llamada que él nunca había logrado entenderse a sí mismo ante su propio duelo, y ver el video lo hizo sentir acompañado en esto, aunque no nos conociéramos físicamente. Me conmovió saber el poder que mi historia tiene sobre los demás. Entendí que al expresarme estoy ayudando a otros a ver que no están solos o solas, y hay gente en el mundo que los entiende y escucha. No hay nada más bello que eso. Fíjense qué potente reflexión a partir de hacer el ejercicio del globo que vimos al inicio. Algunas otras reflexiones. Fue increíble ver el vínculo que se formó en el salón después de mostrarlos. No solamente por saber cosas personales de los demás, sino porque nos identificamos con ellas. Me parece que la amistad, fíjense qué potente, nace de un no estoy solo. Es cuando nos damos cuenta de que estas personas a nuestro alrededor sufren y ríen y cantan de la misma forma que nosotros, incluso las mismas canciones. Es una gran manera de conectar porque te permite ver más allá de las apariencias, ese terrible factor que parece perseguir todas nuestras decisiones. Antes pensaba, de nuevo estas son citas directas de mis estudiantes a partir de lo que nos sucede cuando compartimos, ¿no? Antes pensaba que a través de ver o leer las historias de otros llegábamos a conocernos de nosotros mismos. Probablemente porque vemos las cosas con perspectiva, entendemos de qué se tratan, qué nos hacen sentir y cómo nos podemos relacionar con los demás a través de ellas. Todo esto sin siquiera tener que poner bajo la lupa nuestra situación particular. A pesar de que esto es hermoso y sigo pensando que es la forma en la que suele suceder, me di cuenta de que no hay un ejercicio de introspección más profundo que analizar
tu propia historia, entenderla, tomar esos sentimientos y transformarlos a imágenes. Por supuesto que no es la primera vez que me pasa esto, pero jamás había sentido esa presión que viene con el estar consciente de que otras personas van a ver estas imágenes. Fue muy interesante ver cómo esto afectó de forma positiva o negativa la forma en la que conté esta historia. Un último comentario, como lo comentamos en clase, el ver pequeños fragmentos de la vida de mis compañeros hace que tenga más empatía y relación con ellos, aunque no seamos muy conocidos. Esto es porque ellos decidieron mostrar esa vivencia a nosotros y ahora es nuestro turno de retribuir esa confianza, dando nuestro apoyo y entendiendo su contexto. Fíjense qué potente, ¿no? Algunas de las posibilidades que creo que tiene esta técnica, ya para ir cerrando, sobre todo porque me gustaría dar tiempo a las preguntas. Son, hola Ana María, ya vi que ya estoy cerrando, Ana María, te lo juro. Sí, tranquila. Algunas posibilidades que tiene esta técnica que los invito a explorar y por supuesto a través de los recursos que les he compartido, pero también a partir de su propia experiencia, ¿no? Este ejercicio se puede utilizar, por ejemplo, como ejercicio de presentación de clase, particularmente en tiempos de pandemia, cuando no nos vemos físicamente. Podemos tener un semestre completo con estudiantes que no se conocen y que nunca se vieron. Y esto, por ejemplo, puede generar muchas actividades de confianza y de construcción de equipos de trabajo de manera posterior. Este ejercicio se puede aplicar a todas las disciplinas, es decir, puede ser un ejercicio detonador que después se puede utilizar para una clase de ingeniería, de medicina, de lo que sea, ¿no? Incluso la pregunta detonadora ustedes la pueden llevar hacia el tema que les interese, ¿no? Por ejemplo, analizando cómo llevamos la pandemia, la posibilidad que esto ofrece de conexión entre estudiantes en grupos nacionales, pero también en grupos a distancia, ¿no? Y esto nos permite también tener un registro de aprendizaje en el sílabus porque podemos ver cómo estaban nuestros estudiantes al principio del semestre y cómo estaban al final. Esta técnica también nos da la posibilidad de recrear ensayos o casos académicos o casos científicos incluso en un formato audiovisual atractivo que a ellos y a ellas les gusta mucho hacer, les encanta producir. Entonces, se van a hacer cargo de cómo producir ellos y ellas. Nosotros tenemos que hacernos cargo de generar espacios seguros para conectar, porque también es cierto que es un ejercicio que despierta en muchas ocasiones posibilidades para contar cosas que quizás no hemos contado antes. Este es un ejercicio sobre todo afectivo. Es importante generar espacios seguros para ello y que haya mucha certeza de que lo que se va a compartir en ese espacio se va a compartir de manera... es decir, es digital y se va a abrir al mundo, pero también va a haber un espacio de contención y de escucha, porque cuando yo me relato ante ti, también permito que tú te relates ante mí y eso nos genera conexión. Es muy importante, por lo tanto, cuidar el grado de agencia, es decir, de hacernos cargo de nuestra historia, más allá de la estructura de la producción. Lo más importante es la historia, no la producción. Entonces, se puede hacer con PowerPoint, se puede hacer con dibujo, se puede hacer con voz, se puede hacer incluso, últimamente lo he dejado, ya no me doy tiempo de mostrarles más ejemplos, en donde no necesariamente es video, sino, por ejemplo, ahora a través de páginas web y han hecho cosas muy interesantes. Pero es importantísimo con este ejercicio abrir espacios para compartir y escuchar. Y dejar que esta magia de esta técnica no solamente nos ayude para hablar de ciertos temas que tengamos que hablar de manera pedagógica, sino también para generar espacios de conexión en nuestras aulas. Y ahora sí, he terminado, Ana María. Te prometo que esta es la última diapositiva. Sé que tenemos algunas preguntas. Van a aparecer aquí, ¿verdad? ¿O las recupero de los comentarios? No, yo te las voy a ir comentando. Buenísimo. Ya, entonces partimos. Tenemos una pregunta de Bárbara. Ajá. Dice, ¿qué aspecto tiene mayor valor a la hora de contar una historia? ¿La originalidad del tema o la forma de narrar cualquier historia, por más sencilla que sea? Qué buena pregunta. También te aparece en la pantalla. Sí, qué buena pregunta. Y me parece súper interesante, sobre todo porque creo que en realidad es una combinación. Como les decía ahorita, creo que algo que sucede mucho con nuestros estudiantes, cuando les pongo la técnica y les pongo ejemplos que han hecho sus compañeros antes, siempre quieren ir a la producción, ¿no? Particularmente mis alumnos que son del área de comunicación, producción, cine, animación, arte, mercadotecnia, se quieren ir a la producción y yo siempre trato de jalarlos al tema de la historia. Para mí es lo más importante, construir la historia, construir el arco narrativo. Si volvemos al ejemplo de las 4 Cs del Digital Storytelling Cookbook, creo que ahí está. Contexto, conciencia, ese digamos como hacernos cargo de que la historia tenga una estructura completa es lo más importante y es lo más difícil. Y ya de ahí, cómo se cuenta, es decir, ya la producción que se realice, creo que eso le sale naturalmente a nuestros estudiantes, que además son productores buenísimos y tienen una gran alfabetización en estéticas digitales porque están conectados a la red todo el día. Por ejemplo, muchas veces mis estudiantes de animación eligen contarme su historia a través de realizar un videojuego.
Entonces se personalizan ellos, por ejemplo, como un personaje de videojuego que va pasando diferentes niveles y mientras van saltando niveles, en su voz voy escuchando lo que les ha pasado, ¿no? Porque el videojuego es un espacio inmersivo de storytelling interesantísimo. Entonces, más allá de la forma, yo te diría, lo que considero de más valor es eso que tú llamas la forma de narrar, la estructura narrativa. Así contestaría tu pregunta. Muchas gracias, Bárbara. Ahora tenemos otra pregunta que es de Javiera, y es, ¿cuál es la característica que debe tener un relato? Sí. ¿Cuál es la característica que debe tener un relato para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico? ¿Debo acompañar el relato con algo más? Muy buena pregunta, Javiera. Sí, como les comentaba, algo que yo hago es no solamente dejar el ejercicio y mostrarlo y ya, sino, por ejemplo, sugiero sí dejar una reflexión escrita que acompaña, una justificación que acompaña el proyecto, en donde les dejo algunas preguntas detonadoras que ustedes van a poder desarrollar, por supuesto. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste al construir esta historia? ¿Qué hubieras incluido? ¿Qué dejaste afuera? ¿Cómo te sientes al ponerlo en la red? Es decir, yo hago esas preguntas porque hablo mucho sobre el tema de convergencia digital en clase y entonces eso me ayuda a conectarlo con los temas teóricos, pero ustedes lo pueden hacer de una manera también muy potente si conectas quizás la teoría de tu clase con las preguntas que les haces en este escrito, que de ahí, por ejemplo, es donde tomé las citas que les compartí ahorita. Entonces, claro, para poder evaluar una competencia como pensamiento crítico, que es tan complejo hacer, ¿no? Porque cómo hacemos una rúbrica para ello, sugiero dejar preguntas en un escrito que acompañen a la producción. Y ahí es donde podemos hacer una evaluación junto con la asesoría, el proceso de asesoría que tuvimos, el mostrar el proyecto y también el análisis de la justificación que nos permita ver el desplazamiento de nuestros estudiantes para poder evaluar esa competencia particularmente. Muchas gracias, María José. Ahora tenemos una pregunta de Naudi, que dice, para aplicar esta técnica, ¿cuántos estudiantes por sala sería el máximo a tener? ¿Se recomienda que todos compartan sus historias en la misma sesión de clases o de forma progresiva? Qué buena pregunta, Naudi. Te voy a contar algo que me pasó. Yo he utilizado esta técnica desde el 2014 en mi clase. Y entonces, claro, cuando era el mundo de antes, lo que hacíamos eran sesiones de 3 horas y entonces llegábamos al salón y yo tenía más o menos, casi siempre tengo alrededor de 30 estudiantes en el aula, que no sé si es más o menos la cantidad de estudiantes que tienen ustedes en un grupo, pero es más o menos el promedio. Y ahí, como cada video dura 2 a 3 minutos, lo que hacía es que los compartíamos en el aula físicamente y después teníamos una reflexión grupal de cómo me sentía al compartir mi historia, al ver las de los demás y tal. Y luego llegó la pandemia y al momento de hacer el mismo ejercicio, pero en Zoom, me enfrenté a esta pregunta y entonces se me ocurrió una forma que creo que me ayudó a hacerlo. Lo que hice fue, y lo llevo haciendo los últimos 3 semestres, es que utilizamos Zoom como plataforma, que me imagino que ustedes también, y lo que hago es que todo el mundo llega con su historia, listo y lista para compartir, y hago breakout rooms de 5 personas en la sala, y entonces probablemente tenga 5 o 6 breakout rooms. Todos y todas en ese breakout room comparten su historia en ese grupo pequeñito. Y después, por breakout room, eligen la historia que ellos consideren más potente, ¿no? No me gusta utilizar la palabra mejor, sino más potente, porque entonces ahí, entre ellos y ellas también tienen un proceso de regulación interesante. Y después de ese momento, digamos, como más íntimo de compartir, volvemos a la sala grande y vemos los ejemplos que cada breakout room eligió. Entonces vemos 5 proyectos de nuevo. Eso quiere decir que todos y todas tuvieron la oportunidad de proyectar, pero después hay 5 personas que lo proyectaron 2 veces. Eso me ha ayudado, por ejemplo, en el tema de lo digital, pero sí creo que es importante que estos proyectos no se queden en ya se lo mandé al profesor o profesora y ya, por esta magia que te digo que sucede al compartirlos y al poder como socializarlos, porque también pasa algo cuando yo comparto mi historia con los demás. Híjole, ese proceso también es súper interesante y vale la pena acompañarlo. Recordando de nuevo lo que les decía de los espacios seguros, algo que también hago, porque parece, este ejercicio yo les digo a mis estudiantes siempre que tiene como una característica de los polvitos mágicos. Es como si les espolvorearas algo y como que nos autoriza muchas veces a contar historias que también son muy personales y que también a veces en ocasiones son muy dolorosas. Vieron, por ejemplo, el caso de Aura, ¿no? Pero he tenido estudiantes que eligen este ejercicio como una oportunidad para revelarse ante otros y ante otras desde diferentes temas.
y es muy importante abrir siempre algo que yo hago con este ejercicio, que yo particularmente lo dejo hacia el final del semestre, aunque también sé de colegas que lo hacen al inicio, por ejemplo, es siempre abrir el espacio diciendo, este es un espacio seguro, con muchísimo respeto voy a escuchar y voy a compartir, y todo lo que vamos a hacer en este ejercicio, digamos, a nivel de retroalimentación, puede ser para ver cómo nos sentimos, qué me pasó cuando comparto con el otro, y solamente declararlo así genera, por ejemplo, algo muy interesante que he visto últimamente en el chat de Zoom, que creo que hay que analizar lo que sucede en los chats de Zoom, en estas nuevas experiencias, es que veo cómo, mientras estamos corriendo el video, mis estudiantes están poniendo, me encantó, no sabía eso de ti, muchas gracias por compartir, se va generando esa posibilidad de apertura y de recepción. Entonces, creo que ya contesté de más tu pregunta, Naudi, muchas gracias por hacerla. Ahora tenemos otra pregunta de Nicole. ¿Cuánto tiempo tienen los estudiantes para realizar el proyecto? Muchas gracias, Nicole. Como yo lo dejo como parte de una materia de narrativa, y estos ejemplos, por ejemplo, que les coloqué ahorita, lo he dejado en diferentes momentos y lo he hecho de muchas formas. Hay veces que les he dejado una semana para hacerlo, lo cual es un poco violento, se sugiere un poco más de tiempo. En mi experiencia, de 2 a 3 semanas es lo ideal si queremos tener este proceso de asesoría intermedio. Pero también se puede hacer como un ejercicio rompehielos del inicio del semestre, que puede tener una carga quizás un poquito menor, y dejarlos un poco más libres, y entonces con una semana creo que es suficiente. Pero entre 1 y 3 semanas creo que es el tiempo adecuado. No más tampoco, porque también un poco creo que se empieza a diluir. Pero bueno, ustedes lo van a saber detectar también con sus grupos, seguramente. Y nos quedan pocas preguntas porque tenemos poco tiempo, pero va otra pregunta de Isaac. ¿Cuáles son los criterios para evaluar y qué ponderación tiene la historia y el video? Muy buena pregunta, Isaac. Yo he ido mejorando mi rúbrica y tú seguramente también harás lo mismo, ¿no? Vamos modificándola. Yo lo que hago es que tengo una rúbrica de evaluación en la que evalúo 3 cosas. La primera es el proyecto como tal, digamos el Digital Storytelling, que al principio tiene consideraciones muy técnicas, por ejemplo, que cumpla con el tiempo y la duración establecida, que sí sea tu voz, cosas que van asociadas directamente como a las instrucciones, ¿no? Y después una categoría un poco más amplia de si sí cumple con la estructura narrativa, por ejemplo. Después, la tercera categoría sería sobre la justificación, sobre el documento escrito, en donde veo si contestaron las preguntas, si se entregó y tal, ¿no? Eso me permite tener una evaluación numérica sobre algo tan increíblemente difícil de evaluar como una competencia de pensamiento crítico o de comunicación. Y normalmente yo asigno 70 puntos al proyecto y 30 puntos a la justificación, sobre todo porque sí, en el Tecnológico Monterrey, uno acredita una materia con 70, 69 está reprobado. Entonces, 70 puntos al proyecto es un porcentaje importante, pero la justificación también tiene su espacio y debe de tener un peso en la calificación para que, creo, también ahí se lo tomen en serio, porque a veces les gusta tanto la producción que se les olvida la justificación, en donde es ahí donde, como veíamos con Audi, podemos conectar, ¿no? con la competencia. Entonces, normalmente 70-30, esa es más o menos la ponderación que yo utilizo, pero bueno, por supuesto, este es algo increíblemente personal. Ustedes también sabrán de manera excelente cómo asignarle un peso a la calificación dentro de sus propias ponderaciones. Ya, y vamos con una última pregunta. Dice Camila, ¿a partir de qué edad sería bueno comenzar a trabajar esta técnica? Es una excelente pregunta, Camila. Yo trabajo exclusivamente con estudiantes de profesional, es decir, los estudiantes que ustedes vieron los ejemplos ahorita están en el primer tercio de la carrera, es decir, tienen entre 18 y 20 años normalmente, ¿no? Porque a veces tenemos estudiantes de otras edades. Sin embargo, yo he visto, por ejemplo, en el Story Center de Inalachi, de Berkeley, y en otros repositorios también, que esta técnica se puede utilizar incluso desde primaria. Obviamente cuidando, ¿no? Y acompañando de manera distinta, pero como técnica K12, que es como la nomenclatura que tienen en Estados Unidos para hablar desde el kinder hasta 12º grado, que sería como la prepa, también se puede utilizar, porque todos y todas tenemos una historia que compartir. Y desde ahí, como potencia, ¿no? Para conectar con otros y otras, se puede utilizar de manera muy interesante. Ahora, yo me animo a impulsarlos a que lo conecten a la red porque son mayores de edad. Pero si yo tuviera estudiantes que son menores de edad, quizás una modificación que haría es que no tiene que estar publicado en YouTube o en Vimeo, por ejemplo, o en una página web, sino que ahí quizás más bien recuperaría los ejercicios en un Drive o en algún espacio más contenido dentro de clase porque son menores de edad, ¿no? Y creo que eso también tendría como otras implicaciones. Pero en realidad esta técnica creo que se puede utilizar
desde siempre, porque a todos y a todas nos encantaba que nos contaran cuentos, ¿no? Cuando éramos niños pequeños. Desde ahí podemos empatizar con las historias personales, creo yo. María José, vamos ahora sí con la última, porque no queremos dejar a nadie afuera, ¿sí? Aquí, Javiera Malverde pregunta, respecto al uso del storytelling como ejercicio reflexivo, por ejemplo, solicitarle al estudiante que ante un proyecto o desafío académico reflexione sobre los desafíos que enfrentó y superó, incluyendo elementos emocionales, y elabore una narrativa. ¿Has podido observar si eso les ayuda a ser más conscientes de sí mismos y los recursos personales que despliegan para realizar una tarea y por lo tanto a gestionarse de mejor forma? Qué buena pregunta, Javiera, que creo que en realidad son dos preguntas. Porque uno habla sobre la parte emocional, ¿no?, que conlleva hacer este proyecto, y la otra sobre el recurso y la gestión de proyectos como tal. Particularmente la primera parte, la parte emocional, sí, es algo impresionante, y por eso sugiero y les comparto esto que yo he aprendido a lo largo de los semestres, de pedir una asesoría. Pedir una asesoría individual mientras están produciendo me permite no solamente medir el lugar emocional en donde están, sino también acompañarles para que... yo les llamo las asesorías de desatorar, que así decimos en México, ¿no? Como porque muchas veces están... atorados en la parte de producción, y yo siempre me voy a la parte de la narrativa porque sé que van a resolver cómo producirlo. Y entonces desde ahí lo emocional se va como acompañando, y me permite también hacer preguntas como: ¿cómo te has sentido al contar esta historia? ¿Qué crees que va a pasar si la compartes? ¿Alguna vez le habías contado esto a alguien más? Es decir, nos permite como compartirlo desde ese lado, ¿no? Ahora, para el tema de gestión de proyectos, por supuesto, porque sí tiene una carga importante de tiempo, ¿no?, y de presión en ese sentido. Entonces también me permite evaluar si se están organizando bien, si llegan con un avance a la asesoría, si realmente están cumpliendo con las estructuras. Y eso, por supuesto, creo que son competencias que se desarrollan a lo largo de diferentes proyectos y de diferentes gestiones a lo largo de todas las licenciaturas, pero sí, por supuesto que sí. Entonces, sí a las dos respuestas. Por supuesto que permite eso, pero sobre todo lo que yo considero más potente de este ejercicio es lo que sucede cuando lo compartimos y cuando hacemos esa reflexión de qué me pasa a mí cuando yo produzco una historia y me atrevo a contarla, y también qué me pasa a mí como lector o lectora de las historias de las personas que me rodean. Eso es lo que yo más valoro al dejar este ejercicio. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo, María José, qué pena, porque muy interesante toda tu presentación. Muchas gracias por compartir tan generosamente todas tus experiencias. Bueno, les cuento a todos, igual que María José, quedó de compartir igual bibliografía y algunos documentos que después les vamos a enviar. No sé si los vamos a dejar en el sitio web o les vamos a enviar por mail, pero les vamos a compartir más información para quienes quieran seguir complementando sobre esta temática. Sí, así es. Te hago llegar la presentación con muchísimo gusto. Al final, ya ahorita no lo proyecté, pero vienen todas las referencias, más bibliografía, diferentes lugares donde creo que pueden también seguir explorando de esta técnica, y con muchísimo gusto se las hago llegar. Te la mando a ti, Ana María, para que lo puedas hacer llegar a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio, mucho éxito en estos 3 días de reflexión docente. Qué maravilla tener este espacio. Muchas gracias a ti. Bueno, obviamente quedas también invitada a recorrer todas las otras sesiones del seminario. Lo haré. Muchas gracias a todas. Que tengan un excelente día. Saludos desde México. Saludos.